Nuevamente, bienvenidos a clases de profecía. Qué bueno nuevamente estar con ustedes a través de estas plataformas y poder aprender de la palabra de Dios. Nuevamente vamos a tocar un tema dándole a respuesta a preguntas que la gente surge y se hace. Y el objetivo es crecimiento espiritual basándonos en un escrito está. Pregunta es, ¿quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres de Génesis capítulo 6 versículos 4? Para darle respuesta a esta pregunta, te invito allí donde estás que te ponga en modo oración, mientras que yo aquí hago una corta oración para darle inicio a este maravilloso tema. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, agradecemos, Señor, por la oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra. Permite que al estudiarla podamos comprenderla. Bendice a la persona que ve y escucha estos videos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pregunta nuevamente, ¿quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? Mm, Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Estoy leyendo de Génesis capítulo 6, versículo 4. Vamos a ver quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres. Allí el pasaje de Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8, está procedido por la genealogía de Adán. Vaya conmigo, vamos a mirar un capítulo antes. Génesis capítulo 5, 1 dice, todo el capítulo hasta llegar al versículo 6 nos muestra la genealogía, los procederes de los hijos de Adán y su descendencia. Dice, acá en mi Biblia hay un titulito que dice la genealogía desde Adán hasta Noé. Esa se la voy a dejar como tarea, ¿cierto? Como tarea, leer desde el todo el capítulo 5. Voy a mencionar algunos versículos de el capítulo 5. Y dice, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de engendrar a Set 800 años. El versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios, después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23, 24 y 25 nos hablan pues de la vida de Enoc. Versículo 28 dice, y vivió Lamec 180 años y engendró a sus hijos. Y llamó su nombre Noé, diciendo, estos nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra de Jehová. Maldijo. Y vivió Lamec después de engendró Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos días de Lamec 700 años y murió, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Can y Cafet. Esto es importante para mirar el contexto como tal y entender la genealogía de los hijos como tal. Entonces, debes de leer primero Génesis capítulo 5, versículos 1 al 32, que son los versículos que tiene. Y Génesis 6, 9 al 10, que es lo otro, Génesis 6, capítulo 6, del versículo 9 al 10, dice, estos son la generación de Noé, varón justo, perfecto, y sus generaciones con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo os destruiré de toda tierra. Acá vemos la otra genealogía que nos muestra y nos provee la razón por la cual vino el juicio de Dios sobre la tierra. Entonces, la genealogía tanto de Adán como la de
Noé. Se debe de estudiar en estos capítulos para entender quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres. El crecimiento numérico está acompañado por una epidemia de inmortalidad. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de los hombres, del corazón de ellos, era de continuo mal. Y los matrimonios entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios parecen haber contribuido a esto que desagrada a Dios. La identidad, dice, versículo 4 dice, había, vamos a mirarlo ya, entrar en detalle, dice 6, Génesis capítulo 6, versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, refiriéndose a toda la genealogía de Adán hasta Noé, gente gigantes. ¿Cuánto medían aproximadamente? Aproximadamente 3.50, eran gente enorme, listo. Esta palabra del origen napilín o gigantes, que el griego, el hebreo, perdón, el hebreo lo menciona cuando se refiere a gigantes, dice el hebreo napilín. Y es correcta interpretar que era gente de estatura muy alta. Simplemente fueron fuera de lo común, deriva del hebreo napal, caer. En vista de la declaración, en los mundos cae, los hombres que cayeron, Caín sobre otros, es decir, invasores, hombres violentos. Hay otra referencia de los Nepalín en la Biblia, mucho después del diluvio. Vamos a mirar la evidencia que se conservaron algunas, la genética que fue transmitida a algunos de los hijos de Noé, algunos de los hijos de Noé, la podemos ver en un registro, vamos a buscarlo, Números capítulo 13, 33, haciendo referencia a los gigantes. Número capítulos 13, versículos 33. Dice, también vi allí gigantes, la misma palabra, napilín, que se expresa en el Génesis 6.4, esta napilín. Génesis 3, Números 33.13. También vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta es la historia de los espías, ¿cierto? De los espías que manda Josué allí a espiar la tierra prometida. Pero la palabra aquí es Napilín, hijos de Anac, raza de gigantes. Dice que eran pequeños, como langostas. La identidad de estos hombres, entonces podemos ver que el texto, Génesis capítulo 6, versículo 4, evidentemente nos narra y nos muestra que habían o existían gigantes y que predominaron, por ejemplo, hasta los días de Moisés, todavía tiempo después, cuando ya entrega a Josué en la tierra prometida, allí viene y una raza, mira que era una raza de gigantes. Génesis 6.4 dice, ya los gigantes quiénes eran y eran evidentes de allí. Y también después que entraron los hijos de Dios, siguiente versículo, estoy leyendo Génesis capítulo 6, versículo 4, y el siguiente parrafito, que dice, y también después de que entraron los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Vamos a leer, mira, quiénes eran los hijos de Dios. ¿Qué se puede o qué entiende la gente o algunos pensamientos, línea de pensamiento cuando se refiere a este texto? Pues hay algunas personas que dicen que estos hijos de Dios eran los ángeles y lo interpretan de esa manera, concluyendo, dándose referencias de estos que eran seres sobrenaturales, o sea, que no eran humanos, sino que eran ángeles, ¿cierto? La palabra aquí es que dice, mira lo que dice, para entender un poco, vamos a tenerlo en cuenta esto. Si damos la interpretación de que estos seres eran ángeles, ¿cierto? Ángeles o seres divinos, refiriéndose directamente a ángeles,
Dice entonces el mismo versículo, vamos a terminar de leerlo, versículo 4 de Génesis 6, 4 dice, y les engendraron hijos, ¿cierto? Es decir, hubo una relación sexual y le nacieron por consiguiente hijos. Pero tal vez estos ángeles que la gente dice y menciona no pueden ser, pues porque si vas, vamos a leer en Mateo 22:30, ¿qué dice la Biblia? Mateo capítulo 22, versículo 30. Mateo 22:30. Porque Jesús menciona algo interesante o que debemos de tener en cuenta refiriéndose a este texto y que nos sirve para comprender y distinguir. Mateo 22:30 dice, Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, cuando las personas, todos estemos en el cielo, allí no existirán las relaciones íntimas, las relaciones sexuales. Y hace la comparación de los ángeles, serán como los ángeles. Algunos investigadores dicen y afirman, y es correcto la afirmación, que los ángeles no tienen género, ni son hombre ni son mujer, y no tienen órganos reproductores. Entonces, aquí podemos descartar que no son ángeles, porque los ángeles no se pueden reproducir. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué podemos leer aquí? Las hijas de los hombres. En esta interpretación, las hijas de los hombres serían mujeres que tuvieron hijos resultantes de las relaciones sexuales con seres sobrenaturales. Su descendencia habría sido personas de gran fuerza semi-natural. Sin embargo, esta teoría choca la declaración de Jesús con respecto a los ángeles, que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles. La identidad de los hijos de Dios en Lucas, vamos a leerla nuevamente, Lucas 3:38, ¿qué dice? ¿Qué dice 3:38? Lucas 3:38. Vamos a mirar en la Biblia el texto, ¿qué dice el texto? El escrito está Lucas 3, versículo 38. Lucas. Dice, hijos de Enoch, hijos de Set, hijos de Adán, hijos de Dios. Cuando se refiere, o acá Marco en la inspiración nos dice que Dios llama a sus hijos, a sus siervos, como hijos de Dios, ¿cierto? Somos nosotros hijos de Dios. Juan también dice la expresión, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, a que ahora somos llamados hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, el vocablo, la expresión, cuando se refiere en el Génesis 6, 4, se refiere a los hijos de Dios. ¿Y quiénes eran estos hijos de Dios? Se nos dice que Adán fue un hijo de Dios y en Salomón, en el Salmo 82:6 se llama hijos de Dios, los hijos del Altísimo. Palabras más, palabras menos, los hijos de Dios son todos aquellos que obedecen a Dios, le temen y guardan todas sus cosas. Son los fieles hijos de Dios que se muestran a través de toda la historia. Dentro del vocablo que expresa Moisés referente al texto y se refiere a los hijos fieles de Dios. Dice, vieron los hijos, Patriarcas y Profetas, página 68, dice, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Siguiente parrafito, ¿quiénes eran las hijas de los hombres? Vamos a responder eso. Atraídos, Génesis 6:2, atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, alineándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraron a Dios fueron incluidos
a pecar mediante las seducciones que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Entonces acá nos muestra, Patriarcas y Profetas, página 68, que los hijos de Dios, las hijas de los hombres son los descendientes de Caín, y los hijos los hijos de Dios eran los descendientes de Set. Entonces, los hijos de los hombres eran los de Caín y los hijos de Dios los descendientes de Set. ¿Por qué pasa esto? Pues resulta que Caín se volvió en contra de Dios, se fue a una tierra aparte y en esa tierra aparte, allí en Sinar, construyeron una ciudad, la primera ciudad que menciona la Biblia, y allí todo estaba corrompido, la gente idólatra, la gente en oposición a las cosas de Dios y tenían mucho pensamiento. Quizás estaba el testimonio de Caín, ¿cierto? Diciendo, oh, cómo Dios hace eso por la humanidad, cómo Dios no lo castigó, y empiezan a tener muchas preguntas, prejuicios, y se van en contra de Dios. Y allí conocemos también la historia de la Torre de Babel. Entonces parece ser que estas mujeres de las descendientes de Caín eran hermosas físicamente, ¿cierto? Hermosas físicamente, y los descendientes de Set, que estaban aparte en las montañas, en los lugares más apartados, ¿cierto? No en una ciudad, sino en los lugares apartados, llegaban, y me imagino que en su comercio, en la distribución de alimento, de cambios, de todo eso, bajaban hacia las ciudades allí y se encontraban con estas mujeres que pues aquí dice que eran hermosas. Y esa unión ilícita, ¿cierto? Esa unión ilícita que Dios dice, no unáis con yugo desigual, pues allí se presenta y el resultado es que cuando se desobedece a Dios, toda la costumbre se mezcla y lamentablemente pesa más la idolatría, pesa más lo del mundo que las cosas de Dios cuando se ocurre esta mezcla. Resultado es un pueblo separado de Dios, una persona separada de Dios. Eso es lo que ocurre allí con el texto y con la pregunta de Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, 4. Entonces hagamos un recorderis. Vamos otra vez al libro de Génesis y ya respondiendo según lo que hemos estudiado más concreto. ¿Existían gigantes en la tierra? Sí, eran gigantes, pues la descendencia de Adán eran tierras gigantes y parece ser que de la descendencia de Noé, uno de sus hijos, trajo la genética y se formó una raza de gigantes que con el tiempo se disminuyó y se perdió, ¿cierto? Pues no se perdió espiritualmente, sino que dejó de existir. Ahora, dice, había gigantes en la tierra, Génesis 6:4, en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios, que entraron. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los descendientes de Set. ¿Y quién era Set? Pues Set era un fiel, obediente, temeroso de Dios. Por eso se le compara como a hijo de Dios. Y vemos que el texto, Lucas 3:38 y el Salmo 82:6 dice que él utiliza este vocablo para llamar a sus hijos. Juan también lo dijo, primera de Juan, todo el capítulo, y recuerda muchas veces, ahora sois hijos de Dios, somos hijos de Dios, ¿cierto? Y se refiere a su iglesia, a su pueblo, a la gente que es fiel. ¿Y quiénes son los hijos de los hombres? Pues Caín, los descendientes de Caín, que con sus costumbres paganas, idólatras, hubo una mezcla entre los santos, los que traían la pureza, y su carácter, su vida, su espiritualidad se fue abajo como resultado abandono de Dios. Esto es el versículo Génesis 6, versículo 4, respondiendo a la pregunta, ¿quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Que Dios te bendiga, que este video te sirva para crecer espiritualmente y que Dios pueda hoy
servir, pueda Dios darte conocimiento y sabiduría y que ponga en espíritu de ti un espíritu de investigación y basándose en un escrito está. Podamos nosotros aprender de esto que acabamos de aprender, algo muy simple. Debemos de ser hijos de Dios y para ser hijos de Dios hay que obedecer a Dios y Dios nos llama hijos. Por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos llamar hijos de Dios. Eso es un gozo y es un privilegio. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.